pasaje que leíamos, capítulo 4, versículo 7, nosotros conocemos el contexto. Habla de la historia y de la vida de Caín y Abel. Conocemos bien lo que aconteció, conocemos bien las cosas que sucedieron. Y este versículo es que llama la atención porque en este versículo se centra toda la verdad, tanto espiritual y real, de todo hombre y de toda mujer. Recuerden que Caín cuando se sintió molesto, enojado por lo que pasó con su hermano, porque Dios gustó y agradó más el sacrificio y la ofrenda de su hermano Abel. Entonces él empezó a sentir emociones y sentimientos terribles. Y ahí es donde aparece este pasaje y es la conversación de Jesús, de Dios con él. Y dice: si bien hicieras, no serás enaltecido, y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Para entender un poquito más, voy a leer otra versión. Dice: si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes tú dominarlo a él. Hay una verdad, y desde un principio Dios lo dijo. Estamos ahí en un momento de tomar decisiones, donde ahí mismo dice que el pecado está pronto para tomar control y dominio de nosotros, o nosotros dominar el pecado. Santo Dios, y eso es lo que quiero hablar en esta noche, porque nosotros queremos conocer más de Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios, o no. No sé si ustedes, pero quieren lo mejor para las cosas en su vida, el favor y la gracia de Dios, crecer en Dios, crecer en su favor, crecer en su misericordia, crecer en su presencia, crecer en su carácter, para que cuando Él venga un día nosotros nos vayamos con Él, para que nos vayamos con Él. Por eso nosotros tenemos que saber, familia, que como cristianos tenemos que conocer esta verdad, que lo que toleramos hoy te puede dominar mañana. Que si nosotros toleramos algo pequeño en nuestras vidas, mañana puede ser que nos esté dominando completamente un enojo, el orgullo, los celos, el resentimiento. No lo sé. Pero ahí puede haber algo que nosotros podemos estar tolerando, y eso puede ser muy terrible para nuestras vidas. Por eso aquí Dios, cuando le habla a Caín, le decía: si bien hicieras. Aquí Dios le recuerda a Caín que todavía tiene una elección, que no estaba todavía condenado, no estaba obligado a pecar, todavía podía cambiar. Y eso creo que es el mensaje de todos los días para nosotros. Antes de tomar una mala decisión, antes de que el pecado pueda tomar control de nosotros, todavía estamos a tiempo para tomar decisiones en nuestra vida. Por eso aquí Dios le dice: si hicieres lo correcto. No habla solamente de una buena acción, sino de corregir el corazón. Escúchenme, familia. Aquí Dios, cuando le dice estás a tiempo, si hicieras el bien, aquí no solamente le está hablando de que hacer algo correcto, nomás algo como cambiar alguna cosita, sino le está hablando de corregir el corazón, de un arrepentimiento, de una obediencia total a Dios, de volvernos a Dios. Es interesante el mensaje que habla aquí. Por eso nosotros tenemos que ser muy sobrios en esto. El Señor, cuando llegamos al Señor, el Señor nos va a mostrar que nosotros, que estamos en el Señor ahora, que tenemos ahora la decisión, tenemos el poder de decidir. Porque hay algo importante que el Señor nos ha puesto como hombres y mujeres, de decidir. Yo decido si continúo de una manera o permito que Dios y el Espíritu Santo pueda tener control de mi vida. Por eso aquí cuando dice, es impresionante porque Dios no dice ya no hay esperanza, le estaba diciendo a Caín, sino le estaba diciendo todavía puedes hacer lo correcto, Caín. Y aquí nos muestra todavía Dios
que Dios advierte al hombre y cada día está advirtiendo. Él estaba diciendo: todavía puedes hacer lo correcto, Caín. Por eso aquí entendemos que siempre hay una puerta abierta mientras Dios nos está hablando. Por eso le dices: no serás enaltecido. Esta palabra significa ser levantado, ser restaurado, ser aceptado, volver a tener el favor de Dios. Porque en ese momento ves que Caín se enojó tanto, decayó tanto, que en su corazón ya hubo la maldad. Y el Señor le dice: ¿qué estás haciendo, Caín? ¿Qué estás haciendo? Y le está mostrando aquí que él está a tiempo de tomar una buena decisión antes de que tome una mala, equivocada, y que le puede costar terriblemente. Por eso esto nos demuestra entonces que Dios siempre advierte a su pueblo, porque le dice: si no hicieras bien, aquí comienza la advertencia. Dios le muestra las consecuencias. No hacer el bien no significa simplemente dejar de hacer una buena obra. Implica renunciar totalmente al mal, renunciar el orgullo, rechazar y renunciar totalmente al pecado. Les decía, no es solamente hacer algunas buenas obras. En el Señor, caminando en el Señor, nosotros tenemos que aprender conforme la verdad. Tengo que aprender a renunciar totalmente el mal en mi vida. Sé que es un proceso, pero hay que hacerlo. El Señor quiere que aprendamos a renunciar totalmente el orgullo de nuestras vidas, rechazar y renunciar totalmente el pecado. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo: el pecado está a la puerta. Le estaba hablando a Caín. Esta es la imagen hebrea de un animal salvaje agazapado, como un león, como un depredador que está pronto a atacar su presa. Como Pablo nos decía que nuestro adversario está como león rugiente a quien devorar. Y le decía: así está el pecado, Caín. Está acechando, está esperando el momento preciso para atacarte. No le des oportunidad. No lo permitas que haga eso. Santo Dios. Por eso le dice: con todo esto a ti será su deseo. Está diciendo: el pecado te está buscando para dominarte, para controlarte, para gobernarte. El pecado siempre está deseando gobernar al hombre, quiere convertirlo en su amo. Por eso Jesús decía: todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Porque el pecado nunca se cansa. Siempre va a tratar de ¿qué? De hacernos sus esclavos. Jesús murió en la cruz para hacernos libre. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, nosotros no tendríamos otra opción solamente de ¿qué? De estar como esclavos. Pero ahora nos ha dado una opción de ser libres de todo pecado. Pero es nuestra decisión diaria tan solamente. ¿De qué? De escoger de qué hacer en nuestras vidas. Porque después que te domina el pecado la vida, como ocurrió en Caín, solo empezó con una pequeña envidia. Después se alojó el enojo en su corazón, se volvió en odio y tan solamente se convirtió en un asesino. Lo que toleras ahora te puede dominar mañana. Si tú permites lo que hay en tu corazón aquí, solo tú sabes. Si tú permites y toleras el pecado, pues eso significa que mañana te va a ¿qué? A dominar. Y eso es lo que Dios le estaba advirtiendo a Caín: Caín, cuidado. Porque lo que quiere hacer el pecado es dominarte. Lo que quiere hacer el pecado es enseñorear en ti. Y eso es lo que el Señor quiere evitar en nosotros y en nuestras vidas. Por eso el principio de vida es este. Y esto es importante de escuchar. Antes de que Caín pecara, Dios lo buscó y le advirtió. Dios llama al arrepentimiento antes de ejecutar cualquier juicio. Caín no era una víctima inevitable de sus emociones, fue responsable de la decisión que tomó. Nosotros somos responsables, somos los únicos responsables en nuestras vidas, de cada decisión, de cada cosa que nosotros tomamos en nuestro corazón.
El pecado actúa como un enemigo que acecha para dominar la vida del ser humano, siempre que tú le abras la puerta. Dios creó al ser humano para vivir bajo el señorío de Él, no bajo el dominio del pecado. La verdadera libertad consiste en someter a Dios y resistir al mal. Por eso este pasaje nos aclara muchas ideas. Por eso muchas caídas espirituales no comienzan con grandes decisiones equivocadas, sino con una pequeña concesión que parecen inofensivas. Cuando tú consientes un pequeño pecado, cuando tú consientes un sentimiento equivocado y pecaminoso, lo que hoy toleramos en nuestra vida puede convertirse mañana en una influencia dominante. Familia, escúchenme. Dios nos llama a velar sobre nuestro corazón y a no permitir que el pecado y los malos hábitos o las actitudes incorrectas ganen terreno en nuestra vida espiritual. Yo siempre digo esto: el Señor quiere que ahora como cristianos caminemos sabiamente delante de Él. Hombres y mujeres sabias, hombres y mujeres que la tengan clara, qué es lo que Dios quiere y que es también el pecado tan peligroso que es lo que quiere. Que el Señor quiere que nosotros ya vivamos ser libres del pecado, que el pecado ya no vuelva a dominar nuestras vidas. Yo conozco, son 26 años que ando en el Señor. He visto como personas que eran firmes, amaban al Señor, tan solamente por tolerar el pecado, tan solamente por negociar con el pecado. Por eso un cristiano no puede tolerar y negociar con el pecado, familia. Tan solo un pequeño pensamiento, un pequeño sentimiento hizo que en un futuro se alejaran totalmente de Dios. Y ese es el mensaje de esta mañana. ¿Por qué? Porque el pecado crece cuando es tolerado. Romanos 6, versículo 12. Saben que siempre corroboro cada concepto con los versículos bíblicos. En Romanos 6, versículo 12, ahí tenemos la ayuda visual también. Pues dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis a sus concupiscencias. Miren lo que dice aquí Pablo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Aquí mismo nos está advirtiendo que ya no reine aquello de lo que cual Cristo nos hizo libres. Por eso dice no reine. Aquí del griego viene y justamente dice pues que ya no gobierne el pecado como un rey, que ya no ejerza dominio sobre ti, que ya no tenga autoridad suprema sobre ti, que ya no te controle completamente. Pablo no está diciendo que el pecado ya no existe en el creyente. Lo que afirma es que el pecado no debe ocupar el trono de nuestras vidas, que el pecado ya no debería ser el Señor de nuestras vidas. Pablo entendía en Romanos 7, decía lo que no quiero hacer, eso hago, y entiendo que todavía el pecado que está en mí hace aquello. Por eso Pablo entendía y se refiere claramente con estos pasajes. El pecado puede controlar nuestros pensamientos, deseos y acciones. Pero cuando una persona nace de nuevo, ocurre un cambio total en nuestras vidas. Por eso en Colosenses dice: nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora en el creyente, quien reina y quien gobierna es Cristo en nuestras vidas. El pecado ya no tiene derecho de gobernar. Por eso dice: ya no reina el pecado, ya no reina en ti el pecado. Aquí Pablo presenta el pecado como un poder que busca gobernar nuestras vidas otra vez, que no se refiere solamente a actos o pecados aislados. Aquí el pecado, cuando habla de pecado, habla de la palabra amartía. Significa literal errar al blanco, fallar el objetivo, como cuando un arquero dispara una flecha pero no llega al centro.
Entonces pecado, yo siempre repito, es solamente no hacer unos pecados aisladitos o pensamientos, sino es no cumplir con la norma espiritual, no cumplir con el propósito correcto y eterno que Dios mandó en mi vida. Dios dice que Dios diseñó al hombre para que caminara con él. Antes de la fundación del mundo, Dios creó la manera que el hombre debería conducirse. Y errar el blanco es solo alejarme y apartarme de ese propósito. Por eso a veces creemos que pecado es solo hablar o algunas palabras o algunos pensamientos. Es totalmente alejarme de la voluntad de Dios. Es alejarme del camino y del diseño que Dios estableció para la humanidad. Por eso hablar del pecado como una fuerza que intenta dominar toda la vida para cambiar tu propósito. Satanás no quiere que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Por eso dice, está como león rugiente, está como ahí nuestro adversario, tratando de qué, de que fallemos, de que no lleguemos a cumplir el propósito de nuestras vidas. Por eso la palabra dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. ¿Por qué dice cuerpo mortal? Porque el cuerpo es el instrumento mediante el cual expresamos nuestras decisiones. Lo que miramos, lo que oímos, lo que hablamos, mis pies, mis manos, este cuerpo. Porque hemos aprendido que lo que solamente hay en mi corazón, yo lo expreso externamente. Todo puede ser usado en nuestro cuerpo, puede ser usado para honrar a Dios o para servir al pecado. Y eso lo dice en la Biblia. Esto significa que el creyente todavía experimenta tentación, debilidad y luchas, el cual Dios quiere que nosotros las venzamos. Por eso aquí viene el mensaje de esta mañana y voy a repetir muchas frases. No tolerar el pecado, no negociar el pecado. Si hay un pensamiento, hay un sentimiento, hay algo que pueda venir en nosotros, no está de acuerdo a la verdad de Dios, no nos acostumbremos a tolerar el pecado. No normalicemos tolerar el pecado, familia. El enemigo quiere que tú te sientas tan cómodo en ese sentimiento todavía. Pero les dije, lo que toleras hoy, mañana te dominará. Y eso es lo que decía Dios a Caín. Cuidado, Caín. Tú estás en un punto en que todavía puedes dominar al pecado, o el pecado te va a dominar a ti. Pero lamentablemente vemos la respuesta de Caín. Y aquí vemos lo más tremendo todavía. Porque a Caín no fue quien le habló un profeta, no le habló un hombre o un gran siervo. Le habló el mismo creador del cielo. ¿Eso qué significa? Santo Dios. Que aunque Dios pueda bajar y decírtelo, no significa que tu corazón esté dispuesto a hacerlo. Por eso el corazón, la intención del corazón. Por eso dice, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Si uno sabe que su corazón no es recto, debe ir y postrarse delante de Dios y decir, Señor, cambia mi corazón. Cambia este corazón. No es recto delante de ti. David oraba y le decía, Señor, cambia mi corazón, renueva un espíritu recto delante de ti, porque este corazón tarde o temprano nos falla. Santo Dios, por eso dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado puede intentar gobernar, pero necesita nuestra obediencia y consentimiento para que el pecado lo haga. Por eso es aquí, familia, porque grandes hombres no cayeron de la noche a la mañana por pecados grandes. Solo un pequeño pensamiento, solo un pequeño pensamiento o sentimiento fue suficiente para que él lo tolere y no haga nada. Cuando sientes celos, ¿qué haces? Cuando sientes envidia, ¿qué haces? Cuando sientes orgullo, ¿qué haces? Cuando sientes enojo e ira contra alguien, ¿qué haces?
Porque si dejo todavía alimentar esa emoción o ese sentimiento, si tolero, eso es lo más peligroso para nosotros. Por eso Pablo muestra que existe una decisión consciente. Cada tentación presenta una elección: ¿obedezco a Dios o obedezco al pecado? Esto no significa que no podemos vencer es decir, que solo podemos vencer también y únicamente por el poder del Espíritu Santo y no solamente por nuestras fuerzas. Por eso hay mucha gente que intenta cambiar y te he transformado por nuestras fuerzas y nos cansamos. Si hay algo en mí y tengo que ser cambiado, en mis fuerzas no lo puedo cambiar. Yo necesito rendir todos los días a Dios para que el Señor me ayude. Santo Dios, el poder del Espíritu Santo es tan importante y relevante en nuestras vidas, porque si el Espíritu no gobierna, el pecado puede estar gobernando en nosotros. Por eso hay dos seres en nosotros. ¿Quién está dirigiendo y gobernando tu vida en este tiempo? ¿Es Jesucristo, Santo Dios, o ese pecado? Este versículo nos enseña que la vida cristiana no consiste simplemente en evitar malas acciones. La verdadera batalla ocurre en el gobierno del corazón. La pregunta no es solamente estoy pecando, sino ¿quién está gobernando mi vida? Cada día hay las dos posibilidades: ¿Cristo gobierna o es el pecado que me está gobernando? Por eso en Mateo dice: ninguno puede servir a dos señores. Eso nos muestra que no puede existir dos reyes gobernando el mismo corazón. No puede haber dos cosas que gobiernen nuestras vidas. Es uno o es el otro. ¿Quién permites que gobierne todos los días en tu vida? ¿Quién es quien está gobernando con cada decisión y pensamiento? Porque lo que no se confronta a tiempo termina fortaleciéndose en nuestras vidas. Si yo no confronto ese pensamiento o ese pecado ahí que está en mí, esa mirada, ese pensamiento, si yo no confronto en mi vida eso, Santo Dios, tarde o temprano eso va a empezar a fortalecerse en mí. No sé por qué el Señor desde hace 2 semanas me pone a hablar de esto: que lo que tolera crece, que lo que alimentas crece, y ahora lo que tú toleras te puede dominar mañana. Porque familia, hay muchos cristianos, yo veo tan amantes a Dios, tan siervos de Dios, pero al final caen como con el pecado. A veces me recuerdo como la vida de Sansón, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que servía, tremendo cuando venía el Espíritu Santo. Mató a 1000 tan solo con la quijada de un burro, pero se inclinaba a las mujeres. Él nunca hizo algo por corregir esa situación. Nunca hizo algo, nunca confrontó eso por cambiar. Él permitió que el pecado lo alejara. Sus padres les decían, Dios mismo le mostraba, pero él nunca hizo oídos prontos para escuchar. Y en un momento ahí, cuando creyó que se iba a salir todavía con su gusto, y era tarde. Santo Dios. En Santiago 1:14, por eso siempre nos enseña a no tolerar el pecado, no a consentir el pecado en nuestras vidas, familia, aunque sea pequeño. Porque a veces nosotros creemos que hay pecados. Sí, miren, escúchenme, en el Señor cuando llegamos hay una realidad en nosotros, que vemos que hay pecados que no nos dominan. Porque alguien viene a la iglesia y dice fumar es pecado, y uno dice voy a dejar el cigarro. Puede ser que no esté gobernando el cigarro. Algunas sí. Ahí se dan cuenta que no puedo dejar el cigarro. Hay pecados que gobiernan todavía en ti. Ok, tú estás luchando con eso. Dios quiera que estés luchando. Pero puede ser que hay cosas que no gobiernan en tu vida. Pero si tú los toleras,
Si tú todavía permites, si tú todavía no confrontas, el pecado te puede dominar otra vez. En Santiago 1:14 dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El 15: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuántas cosas nunca han pensado? Siempre el Señor me lleva. Cuando yo era joven, adolescente, hay cosas que no dominaban mi vida, pero yo consentí, yo de dar lugar a muchas cosas. Después me vi involucrado con el pecado. Claro, en ese tiempo yo no sabía que era pecado, pero muchas cosas yo no lo hacía. Después vi que se hizo un hábito. Vi que después yo lo hacía. Ahí entendí, cuando llegué al Señor, que el pecado empezó a dominar mi vida. Y el pecado está como león rugiente. Dice el Pablo: el enemigo está como león rugiente, esperando y viendo a quién devorar. Significa que el pecado está ahí mirando y observando, viendo si hay una puerta y una brecha para que pueda entrar. Y si nosotros toleramos, si nosotros no confrontamos, santo Dios. Por eso este pasaje de Santiago nos muestra y nos habla acerca de cómo nace el pecado y cómo progresa hasta producir la muerte si lo toleramos. No podemos jugar con el pecado, familia. No podemos consentir muchas cosas. Por eso dice: cada uno es tentado. Claro, con este versículo y este pasaje nos da una realidad: el creyente siempre será tentado. La tentación es una realidad constante en la vida del creyente. Sin embargo, ser tentado no es un pecado. El pecado comienza cuando damos lugar a la tentación. Cuando empezamos a tolerar, cuando empezamos a dar lugar a la tentación, ahí, cuando empezamos a querer abrazar la tentación, cuando empezamos a dar lugar a la tentación, ahí es lo que empieza el problema en un cristiano. Porque dice: cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Aquí tan solamente en el contexto original habla del deseo intenso, el apetito desordenado, la inclinación pecaminosa, el deseo contrario a la voluntad de Dios. El corazón humano caído posee deseos que, si no se someten, no son sometidos a la voluntad del Espíritu Santo, si los toleramos, produce el pecado. Por eso dice: es atraído y seducido. Es interesante, cada uno es atraído y seducido. La palabra atraído se utiliza en el contexto original como alguien que va de casa, y cuando dice seducido proviene de la palabra cuando alguien va de pesca. Es interesante, como si fuéramos casados por el pecado, como si fuéramos ¿qué? Su presa. Eso es lo que demuestra Santiago. Cada uno es atraído, dice. Es como que en el contexto original es como sacar de un lugar seguro para ser capturado. Habla la imagen de un animal que abandona su refugio y queda expuesto al cazador. Espiritualmente significa que el pecado intenta apartarnos y siempre apartarnos de la comunión de Dios. Nadie cae en el pecado de manera instantánea. Primero se aleja internamente y luego cae externamente, porque se produce primero acá y tarde o temprano lo exteriorizamos. ¿Cuántos hombres han caído en adulterio? Mujeres. No de la mañana, de la noche a la mañana. Todo empezó aquí y aquí. Y cuando dice y seducido, es atraído y seducido. Estar seducido, les dije, la palabra viene de la pesca. Describe de un anzuelo con carnada.
El pez es interesante, ve la carnada, pero no ve el anzuelo. Así actúa el pecado siempre en nosotros. Nos muestra placer, nos promete satisfacción, nos promete libertad, nos promete éxito, nos promete placer, pero oculta las consecuencias. Es interesante. El pecado siempre te va a querer ofrecer en ese momento satisfacción, pero oculta las consecuencias. Satanás nunca presenta el pecado mostrando su verdadero final, siempre lo disfraza. Por eso cuando dice somos seducidos, santo Dios, y somos ¿qué? Atraídos. Y dice, y entonces la concupiscencia. Aquí comienza esta etapa terrible. La tentación, les dije, todavía no es pecado. Pero cuando el deseo es alimentado, cuando ese deseo es aceptado, cuando ese deseo es abrazado, cuando es tolerado, comienza a concebir en nuestro interior. Miren cómo el enemigo trata de trabajar. Por eso, familia, el Señor quiere levantar una iglesia sobria, que no esté dispuesto a negociar con la santidad, con la palabra de Dios, que no tolere el pecado, familia. Porque el Señor me mostraba cuántos hombres y mujeres cayeron en el pecado tan solo por tolerar cosas pequeñas. El Señor quiere que seamos rectos e íntegros delante de Él. Hombres y mujeres que peleen todos los días con sus debilidades. Porque dice después de haber concebido, dice santo Dios. Aquí Santiago una vez más utiliza la imagen del embarazo. El pecado rara vez aparece de manera repentina. Generalmente comienza con deseos que son alimentados hasta producir consecuencias terribles. Comienza con alguien pequeño, una emoción, una idea, un sentimiento, un orgullo, una envidia. Si no es detenido, eso crece. Por eso dice, y después da luz el pecado. Lo que comienza oculto ahora se vuelve visible. El asesinato de Caín a su hermano empezó acá. No pudo trabajar, no lo pudo sostener ese enojo y esa ira y esa envidia. Y Dios le dijo, Caín, escúchame, si haces bien, ¿acaso no se te va a aplaudir? ¿Acaso no se lo va a hacer? Escúchame, Caín. El pecado está a la puerta y quiere dominarse de ti. Tú lo puedes dominar a él antes que te domine. Creo que es el mensaje para nosotros en esta mañana. No podemos dejar que un celo, un enojo, un resentimiento gobierne ya nuestras vidas. No podemos dejar que el orgullo mismo pueda empezar a tomar dominio de nosotros. Porque el acto fue solamente el nacimiento de algo que lleva tiempo creciendo en el corazón de un hombre. Porque el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Después de eso hay consecuencias: muerte espiritual, la muerte emocional, muerte con la relación, muerte física y muerte eterna. ¿A qué se refiere eso? Cuando dice da lugar la muerte, significa que hay muerte espiritual. El pecado rompe la comunión con Dios. Ahí rompe una comunión con Dios y conmigo. Esa es la muerte espiritual, como pasó con Adán y Eva. Y la muerte emocional es esa culpa, esa vergüenza, esa ansiedad, ese temor, ese vacío después de haber pecado. Y la muerte con relación a mis seres queridos. Muerte en matrimonios, familias, amistades, iglesias. Muerte física. Puede llegar el alma y la separación de mi cuerpo. Y la muerte eterna. Y eso es lo más terrible. Es la separación eterna con Dios. Esas son las consecuencias del pecado. Por eso siempre digo, el pecado no comienza con una acción externa, sino con un deseo interno que deja de ser gobernado por Dios y se lo puede tolerar. Solo entre tú y Dios sabe muchas cosas.
Hay cosas en que solo tú y Dios conoce. Si tú no confrontas, si no lo puedes confrontar, cuidado. Porque mañana te puede destruir ese pecado, familia. No puedes tolerarlo. No lo puedes. Porque las pequeñas concesiones producen grandes daños. Ya hablé un día de esto, Cantares 2:5. Cantares 2:5. Hablé una vez más de esto. Dice así Cantares 2:15. Dice Cantares 2, capítulo 2, versículo 5. Yo lo tengo aquí. 2:15, perdón, 2:15. 2:15, perdón. Dice así: cazando las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierna. Es interesante esto. Por eso dice aquí, cazando las zorras. Dice la palabra cazar implica una acción inmediata. No dice observe, no dice espántenlas, no dicen toleres, dicen atrápenlas. Porque si sigues tolerando esas zorras, si sigues observándolas, eso es peligroso. Dice atrápenlas. Es interesante. Porque el pecado, los malos hábitos y las malas actitudes no desaparecen solos. Si se les permite permanecer, crecen causando daños. Santo Dios. Por eso dice las zorras pequeñas. Aquí las zorras siempre, si ustedes conocen las zorras, son tan pequeñitas que pasan desapercibidas. Y un pequeño sentimiento, un pequeño pensamiento puede pasar desapercibido. Pero si no hacemos antes algo, puede destruirnos. Por eso en el contexto dice: agarren, atrapen las zorras pequeñas. Porque un resentimiento que pasa desapercibido, una mentira sin importancia, el orgullo oculto, una crítica constante, la falta de oración, el descuido de la palabra, una mirada impura, una actitud de autoconfianza, parecen insignificantes, pero con el tiempo pueden causar gran daño. Así también, quien descuida lo pequeño termina exponiendo a caídas mayores. Por ello les digo, en la Biblia muestra como un gran hombre como David, que venció grandes peleas, venció con gigantes. Era el capitán. Era aquel que fue ejemplo de personas que cuando estaba en la cueva de Adulán, hombres endeudados, hombres afligidos, se convirtieron ¿en qué? En los valientes de David. Aquel hombre que el Señor decía: este hombre tiene un corazón conforme al mío. Puedo un día haber tan solo mirado a una mujer y fue suficiente para haber caído en inmoralidad y después haber asesinado a alguien. Santo Dios. A veces uno dice: a mí nunca me va a pasar. No creo que a mí me pase. El corazón es engañoso y perverso, familia. Por eso dice: el que cree que está firme, mire que no caiga. No podemos creer que los años de ser cristiano sea suficiente, no. O porque estoy sirviendo en la iglesia. Si tú no cuidas, no velas, las pequeñas zorras pueden ser peligrosas porque echan a perder la viña. La viña representa aquello que produce fruto, la vida espiritual, el carácter de Dios que está formando en nosotros. Porque la viña requiere cuidado, poda, vigilia y tiempo. Del mismo modo, nuestra relación con Dios necesita atención constante. Pero las zorras, dice, no arrancan la viña de inmediato, la van deteriorando de poco a poco. Así actúa el pecado cuando se tolera.
no solo destruye la comunión con Dios de un solo momento, sino mediante un proceso de desgaste. El pecado poco a poco puede alejarte, poco a poco puede alejarte de la comunión con Dios. De lo cuando eras un adorador, un día ya no sientes la misma la adoración. Cuando tú ibas a orar, cuando inclinabas y clamabas a Dios, la oración ya era tan difícil, tan pesada de llevarla. Cuando escuchabas la palabra y te llegaba al corazón, te alentaba o te confrontaba, ahora es un vacío, ni siquiera la entiendes. Por tan solamente que tolerar las zorras pequeñas, tolerar el pecado. Santo Dios. Santo Dios. Por eso hay que eliminar el problema cuando todavía es pequeño. Una pequeña zorra puede ser destruida, puede destruir toda una viña. Las pequeñas zorras representan todo aquello que enfría nuestro amor por el Señor. No siempre son pecados escandalosos. Muchas veces son actitudes que parecen insignificantes. A veces un pensamiento crees que Dios no lo toma en cuenta o no va a pasar nada. Un sentimiento de enojo, de envidia, de ira, y siempre pongo estos ejemplos. No quiero tomar muchos ejemplos porque he visto que hay gente que a veces se lo toma muy personal. Dice, el pastor está hablando de mí. Dice, no estoy hablando de ti, pero tengo que poner ejemplos. El orgullo, si pongo, nadie está libre del orgullo. Y a veces una actitud de orgullo, una mirada de arrogancia. No podemos pasar desapercibido. No puedo tolerar el pecado, familia. No puedo consentir el pecado en mi vida. En Gálatas 5:9, ¿qué dice? Porque las pequeñas zorras destruyen las viñas y un poco de levadura leuda toda la masa. En Gálatas 5:9, ¿qué es lo que dice? Un poco de levadura leuda la masa. ¿Qué representa la levadura? En la Biblia la levadura suele simbolizar una influencia, un pensamiento, un sentimiento, un deseo que se extiende. En el contexto habla de los falsos profetas, una doctrina errada, una pequeña levadura leuda toda la masa. Por eso en el contexto habla una influencia pequeña, un pensamiento, un sentimiento, un deseo que se puede extender. Con frecuencia representa algo que se propaga silenciosamente y poco a poco. Las damas que hacen el pan o los varones que alguna vez hacen el pan, cuando ponen levadura, ¿cómo lo hacen? No ponen la misma cantidad de la masa, bien sabéis poner un poquitito, suficiente para fermentar toda la masa. Algo pequeño, así insignificante, santo Dios, para quitar tu santidad, para quitar totalmente tu integridad. Algo pequeño, un pensamiento. Miren qué peligroso es, qué sutil es el enemigo. Un pecado tolerado, una actitud incorrecta, una pequeña concesión a la mentira puede extenderse y afectar toda la vida de un cristiano. Tanto las zorras pequeñas como la levadura enseña que lo pequeño no se debe ser menospreciado. El problema espiritual suelen comenzar con detalles aparentemente pequeños. Por eso hoy podemos preguntarnos, ¿estoy tolerando algún pecado que considero sin importancia? Solo medítenlo. ¿Estoy tolerando algún pecado que considero que solo es un hábito? ¿Estoy aceptando enseñanzas que no concuerdan con toda la palabra de Dios? ¿Estoy permitiendo que el orgullo, el resentimiento, la falta de perdón crezca en mi corazón? Hay hábitos que parecen inofensivos, pero están debilitando mi comunión con Cristo. Porque el Señor nos manda hoy a corregir aquello que mañana te puede devorar. Si el Señor te confronta a algo hoy, es bueno que hoy día
No consientas, no toleres más el pecado, familia. No lo hagas. Porque lo que alimentas termina dominándote. Romanos 6:16. La otra vez yo predicaba que lo que alimentas crece. Ahora lo que alimentas no solamente crece, sino termina dominándote. Un pecado que no era así, así una pequeña mentirilla, una pequeña mentira que a veces es una mentira blanca. Después usas esa herramienta para mentir un poquito más. Después ya estás empezando a mentir un poco más. Después empiezas a hacer cotidiana la mentira. Santo Dios. Que aquello que no parecía tan grave, aquel pensamiento sobre un chico, sobre una chica, bueno, lo miré, pero después puedes volver a hacerlo, porque parece que no pasó nada. Después puedes seguir mirando y puedes seguir mirando y después no dejas de mirar. En Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pablo enseña que el ser humano siempre sirve a un amo, al pecado o a Dios. No existe una verdadera neutralidad espiritual. Nadie dice ni con Dios ni con el pecado estoy tranquilo, ni con el diablo ni con Dios. Dice, aquí en la Biblia nos enseña que no hay una neutralidad. ¿Estás con Dios o no estás con Dios? Aquí dice, y aquí solamente sirves a quien te sometes. Santo Dios. Dice, no sabéis. Aquí es interesante cómo empieza. No sabéis que si os sometéis. Aquí Pablo comienza con una pregunta orientada a la reflexión. Es como si estuviera diciendo, ustedes ya conocen esta verdad, ahora pues vivan de acuerdo a ella. Ustedes ya han conocido, ustedes ya saben. ¿Por qué no la viven así? No es un conocimiento meramente intelectual, sino una verdad que debe transformar nuestra conducta. Siempre la verdad debe transformar la conducta del cristiano. Siempre la palabra debe transformar nuestras vidas, familias. Por eso dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien? La palabra someter implica ponerme voluntariamente bajo la autoridad de otro. Pablo no está hablando de un acto aislado, sino de una actitud continua de rendición. Cada día elegimos a quién rendirnos. Cada día tú decides a quién rendirte. Aquello a lo que obedeces de manera constante termina ejerciendo dominio sobre ti. Es tan fácil a veces. ¿No se han dado cuenta cuando nosotros escuchamos una palabra y a veces nos gusta y la repetimos y después no dejamos de repetir y repetir eso? Fácilmente hay cosas que pueden empezar a dominar nuestras vidas. Por eso este versículo resume muy bien el principio de lo que estamos viendo, que lo que alimentamos o obedecemos terminan dominándonos. Porque dice, sois esclavos a quien obedeces. ¿A quién pertenecemos? Aquí nos lleva a preguntarnos una vez más, ¿a quién estoy obedeciendo diariamente? ¿A quién? Cada minuto, cada segundo, ¿a quién obedeces? Nuestra obediencia revela quién ocupa el trono de nuestra vida. Si una persona obedece continuamente al orgullo, la inmoralidad, la mentira, la codicia, está permitiendo que las zorras pequeñas, la pequeña levadura, santo Dios. Por eso, familia, ¿por qué? Porque el Señor cuando hacía esta prédica me mostraba grandes hombres, que yo no les voy a decir los nombres, pero grandes hombres que empezaron con ministerio, mujeres con ministerio, que en un momento empezaron a tener un pensamiento, solo un pequeño pensamiento sobre alguien,
Que ese rato, en ese momento, no era tan grave tal vez como para tomar la atención. Yo entendí y aprendí que familia, que tú, si eres sobrio, un pequeño pensamiento hacia alguien, cualquiera que sea, odio, rencor, no sé, de inmoralidad, cualquiera, de seducción, cualquiera que sea, si no tomo en cuenta ese pequeño sentimiento, se forma en una emoción. Y esa emoción después se forma ¿en qué? En actitud. ¿Cuántos hombres y mujeres cayeron solo por un pequeño pensamiento? Que creyeron que era solo un pensamiento. Porque yo les dije, el enemigo está como rugiente a quien devorar. Si tú le abres una pequeña grieta, yo siempre digo, el enemigo entra con paso de parada. Y si lo toleras, después te empieza a dominar. A todo aquello que obedecemos repetidamente termina formando nuestro carácter. Lo que alimentas va creciendo. Si obedecemos continuamente la ira, nos convertimos en personas dominadas por totalmente el enojo. Si obedecemos al orgullo, el orgullo gobernará nuestras decisiones. Si obedecemos a la voz del Espíritu Santo, creceremos en santidad y en semejanza a Cristo. Nuestros hábitos espirituales pues moldean nuestro corazón. Ahora vuelve a hacer algunas preguntas. ¿Qué hábitos estoy fortaleciendo cada día en mi vida? ¿Son los que me están atando al pecado o los que me llevan a una relación con Dios? ¿Qué pensamientos alimento con frecuencia? ¿Qué deseos gobiernan mis decisiones? Todo lo que sembramos y alimentamos produce fruto para vida o para muerte. Nuestra dirección espiritual depende de aquello que estamos fortaleciendo cada día. Si alimentamos nuestra relación con Dios, nuestra relación va a ser más fuerte cada día. Pero si alimento mis deseos carnales, ellos también se van a fortalecer cada día. Por eso Dios nos llama a velar nuestro corazón, familia. Hacemos sobrios. Y eso nos dice en Proverbios 4:23. El libro de Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí en el contexto original, sobre toda cosa guardada, está que por encima de cualquier otra cosa, que con máxima diligencia, como prioridad importante, yo cuide, vigile mi corazón. Porque la palabra dice de todas las cosas guardadas, significa custodiar, vigilar, proteger cuidadosamente, mantener bajo observación constante mi corazón. Porque de aquí mana la vida. De aquí sale todo. Jesús nos enseñaba en Mateo y en Marcos que todo sale del corazón. Las envidias, los rencores, la inmoralidad, la mentira, el chisme, el orgullo, todo sale del corazón. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo estar alimentando y qué es lo que yo estoy procediendo? Yo tengo que estar velando. Por eso dice de todas las cosas vigiladas, de todas las cosas que custodias, que toda cosa que protege, haz tu corazón. Habla de una vigilancia permanente, de un centinela que no duerme mientras cuida o protege una ciudad. Así debemos ser sobrios y velando lo que hay en nuestro corazón o lo que entra. ¿Qué es lo que produce? Cuando alguien me habla, ¿qué produce? Cuando alguien me mira, ¿qué lo produce? Cuando alguien me habla mal, ¿qué me produce? Cuando a alguien le va bien, ¿qué me produce? Cuando alguien se enoja conmigo, ¿qué me produce? Solamente hay que ser sobrios. Santo Dios. En la Biblia, cuando habla del corazón, no es simplemente el centro de nuestras emociones. El corazón representa la totalidad del hombre.
porque ahí incluye la mente, la voluntad, las emociones, el deseo, las motivaciones y la conciencia. Por eso dice, del mana la vida. Todo lo que sale de nuestro corazón es la fuente que alimenta nuestra vida. Si la fuente está limpia, las aguas serán limpias. Si la fuente está contaminada, pues las aguas estarán contaminadas. Porque todo lo que sale del corazón, eso es lo que damos a dar a conocer. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca las malas cosas. Por eso nos muestra que el corazón es el origen de toda conducta. El corazón es el origen de todo lo que procede de nosotros. La vida que vivimos por fuera siempre será el reflejo de la condición de nuestro corazón por dentro. Todo lo que alimentamos, todo lo que llenamos acá, tarde o temprano es lo que sale. Por eso el corazón debe ser protegido por el mal o por las cosas que puedan venir a nuestras vidas. Familia, ¿esto qué nos enseña? Esto nos enseña que nosotros empecemos a ser sobrios en esta vida. Porque yo conozco que hay muchas personas que han tolerado y han negociado el pecado, y las consecuencias han sido graves. Que en el momento tal vez no te pone con mucha importancia de tomar atención a algunas cosas pequeñas que hay en tu vida. Pero si tú toleras, si tú estás tolerando, recuerda que mañana puede gobernarte y mañana puede ser terrible. El Señor quiere que nosotros andemos con una mente y un corazón limpio. Que nuestra relación con Dios sea real y verdadera. El Señor quiere quitarte todo aquello que un día, que mañana puede afectar tu relación con Él. El Señor quiere que hoy día tomes atención a aquello pequeño, las zorras, la levadura, que el día de mañana puede afectar tremendamente mi intimidad y mi relación con Dios. Porque lo que tolero hoy puede convertirse en aquello que te domina mañana. Por eso Dios nos llama a tomar en serio las pequeñas concesiones, los pecados ocultos y las actitudes que poco a poco debilitan nuestra vida espiritual. El pecado nunca permanece pequeño cuando se le permite permanecer. Con el tiempo, aquello que simplemente tolerabas comienza a formar hábitos, y los hábitos a moldear tu carácter, y el carácter determina el rumbo de nuestra vida. Una ofensa que decidimos conservar en nuestro corazón. Si no hago algo con eso, puedo llegar a odiar a una persona. Un pensamiento impuro que no rechazo puede ser peligroso. Una mentira justificada, una actitud, un pecado, un sentimiento pecaminoso justificado. Porque lo que estamos haciendo a veces es acostumbrarnos a justificar los pecados. Normalizamos de justificar cosas malas. Familia, este tiempo, no sé por qué el Señor me está llamando mucho a eso, a observar lo más íntimo de nuestro corazón. ¿Qué es lo que está produciendo nuestro corazón? ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles ya. Son últimos tiempos. El Señor ya viene. ¿O vendrán cosas terribles? No lo sé. Pero solo quiere el Señor que nosotros nos mantengamos velando y siendo sobrios. Porque algo viene en esta tierra. Porque algo viene a esta tierra. Y el Señor quiere que velemos, cuidemos y protegemos nuestra relación con Dios. Que caminemos con sobriedad, que cada paso que demos en esta tierra, en esta vida, lo demos con toda prontitud, seriedad y diligencia. Que seamos hombres sobrios y mujeres sobrias en esta vida. Que no nos hagamos ganar por pequeñas
hábitos o hábitos pecaminosos, pensamientos, sentimientos que no van de acuerdo a lo que Dios es. Por eso la verdadera batalla espiritual no comienza cuando el pecado ya es visible, sino cuando llama silenciosamente a la puerta del corazón. Allí se decide la victoria o la derrota del hombre. Volvemos a meditar algunas preguntas. ¿Qué pensamientos estoy permitiendo que permanezcan en mi corazón? ¿Qué actitud estoy justificando? ¿Qué pequeñas zorras aún no he tratado en mi vida? ¿Hay alguna levadura que está comenzando a extenderse en mi vida? ¿Quién está gobernando realmente mi corazón? ¿Cristo o aquello que estoy tolerando? En la Biblia nos enseña que ningún gran pecado comienza siendo grande. Antes de convertirse en una caída visible, primero fue un pensamiento permitido, un deseo alimentado, una actitud tolerada, una pequeña desobediencia que nunca fue llevada a la cruz. Porque lo que alimenta crece, y lo que permites permanece, y lo que permanece se fortalece, y lo que se fortalece termina gobernando tu vida. Hay grandes hombres que han desechado el pecado cuando han llegado a Cristo, pero tan solamente por tolerar volvieron y cayeron otra vez, lamentablemente, en la esclavitud del pecado. Familia, lo que toleras hoy, mañana te gobierna. Seremos sobrios y sabios en esta vida. Quiero que nos pongamos en pie, familia. Yo sé que de los mensajes más difíciles cuando Dios te confronta nuestras vidas. Yo sé que no es fácil cuando el Señor empieza a confrontar nuestras vidas. Cuando yo hacía este mensaje ayer y aún en la noche, el Señor redarguía primero mi vida. Y el Señor me mostraba y me decía en mi corazón: di al pueblo, a mi pueblo, que no tenga el mismo corazón de Caín, que cuando yo lo advertí, no puso atención a mis palabras. Cuando yo advertí de lo terrible que iba a pasar, él puso atención más a sus deseos y a sus pasiones antes que a mi voz. Y él me decía eso, que es su iglesia. No digo ahí, me refiero a la iglesia acá, su iglesia, la iglesia de Cristo. Lamentablemente está fallando algo en este tiempo, que está poniendo más atención a la voz de sus emociones, sus sentimientos, que a la voz de Dios. Está obedeciendo más a sus voces internas, de sus pasiones, que a la voz del Espíritu Santo. Por eso hay otra vez, hombres y mujeres vuelven a ser esclavos del pecado. Porque antes lo que no les dominaba, ahora sí los domina. Que en un tiempo, cuando has venido a Cristo, fuiste libre, no sé, de la inmoralidad. Otra vez estás luchando con la inmoralidad. Que tal vez empezaste con un corazón sencillo y humilde, y otra vez estás luchando contra el orgullo. Porque creció. Y lo que toleras crece. Y si crece, te puede dominar. El Señor hace ese llamado a la iglesia de Cristo, a que seamos hombres y mujeres que velen todo el tiempo, que aprendamos a no tolerar, a no negociar con el pecado, familia, con un pequeño pensamiento, con un pequeño sentimiento.
El Señor quiere que conservemos la santidad en nuestras vidas, que seamos irreprensibles delante de Dios, que no negociemos ese carácter íntegro como hijo y como hija de Dios, que caminemos sabiamente en esta vida. Como cristianos es tiempo de normalizar una vida santa, familia. Normalizar una vida santa en toda mi manera de ser. Santo en mis ojos, santo en mi pensar, santo en mi hablar, santo en mis sentimientos, santos. Dejar de normalizar, de justificar los pecados, de decir es que soy así, siempre he sido así, ya soy grande, ya soy adulto. Dejemos de normalizar, de justificar y tolerar el pecado. Dejemos de normalizar que el pecado es normal en el cristiano. No lo es. Empecemos a ver desde otra cosmovisión que Dios es santo. Dios es santo, Dios es santo. Y ser santos como vuestro Padre dice que Él es santo. Ese es el llamado hoy a la iglesia de este tiempo. No una iglesia tibia, no una iglesia de doble ánimo, una iglesia sino que tenga dominio y autocontrol, que reconozca en todos sus pensamientos, sentimientos a Jesucristo como su Señor. ¿Quién es quien Él manda y dirige nuestras vidas? Él es quien reina y gobierna nuestro corazón para gozar esa libertad, ser libres de toda atadura del pecado, ser libres de cualquier sentimiento pecaminoso, de la amargura, del rencor. Ser libre. Oh santo, santo, cierra tus ojos. Es tiempo ya no tolerar las cosas pequeñas. Aunque ese malo parece inofensivo, no es tan grande. Una pequeña mentira, un pequeño enojo, no lo permitas. Tienes el Espíritu Santo. Conduce conforme a ello. El Espíritu derrama algo maravilloso en nosotros, que es el dominio propio. Puedo ahora tomar control de mis pensamientos, de mis emociones y sentimientos. Puedo ahora tener control y dominio de mi mirada, de mis pensamientos, de mi hablar. Oh, sí, Señor. Acércate a Él. Si hay algo que tengas que corregir, hazlo. Dile: Señor, perdóname. He tolerado ya mucho tiempo este pecado. Ayúdame a ser libre. Limpia mi corazón. Cambia mi corazón. Habla con Él. Dile: Señor, quiero ser libre. Líbrame de esto. Cámbiame, Dios. Dile: necesito ser libre. Tal vez hay cosas que has tolerado mucho tiempo y no solo lo estás tolerando ahora, sino Él te está gobernando. Pues dile: Señor, hoy quiero ser libre. Hazme libre.
Dios, tú moriste en la cruz por mí. Te reconozco como mi dueño y mi Señor. Te acepto en mi vida una vez más como mi Señor.